Bueno, el primer caso es un hombre de 37 años, sin antecedentes a destacar, con una historia de rectorragia y gleras de 4 meses de evolución, sin otras alteraciones del tránsito digestivo bajo, sin síndrome funcional anémico, y que a destacar presentaba un adelgazamiento importante de 16 kilogramos en los últimos 2 meses. Era un paciente con un buen estado general, normocoloreado, sin un conglomerado de Troisier, con un examen periopulmonar normal, un examen abdominal sin tumoraciones ni visceromegalias y un tacto rectal sin lesión palpable. Una anemia leve a moderada que, como ya dije, no había determinado repercusión funcional, y que como primer estudio se realiza una fibrocolonoscopía que confirma la presencia de una lesión en recto alto, vegetante, ulcerada, estenoseante e infranqueable al endoscopio en ese momento, aunque vuelvo a destacar que el paciente se encontraba con tránsito digestivo bajo, conservado y normal. Se presentaba básicamente por la rectorragia. La anatomía patológica de esa lesión fue de un adenocarcinoma bien diferenciado. Los marcadores tumorales, CA6 y 9,9, eran normales. Inicialmente es visto por el equipo de coloproctología, se le realiza una tomografía, donde en el informe se destaca que confirman un engrosamiento parietal irregular, un tumor a nivel del neurón recto sigmoidea, con ganglios perirectales, y un hígado a la tomografía que no veía ningún tipo de lesión focal. El equipo de coloproctología tenía alguna duda en cuanto a la topografía de la lesión rectal, si era un recto bajo, un recto más alto. Tenían alguna discordancia entre la endoscopía y la imagenología y solicitan una resonancia nuclear magnética, donde se destaca que confirman una lesión en recto alto, en la unión recto-sigmoidea, un proceso vegetante confirmando el tumor, pero en la resonancia aparece además una lesión en el segmento 6, una masa única periférica, que está informada como un secundarismo hepático. No sé si están corriendo bien las imágenes. Sí, se ve perfecto, Álvaro. Bien. Espero que termine de correr. Bien. Entonces, bueno, nosotros en este momento un poco lo que traíamos a consideración, no sé si lo quieren, Roberto, si lo quieren comentar ahora, el caso después sigue rápidamente, es que estamos frente a un paciente de 37 años con una rectorragia gleras, un adelgazamiento de 16 kilogramos, donde teníamos un diagnóstico de cáncer de recto alto asociado a una imagen de secundarismo hepático en el segmento 6-7. Y en este momento, no sé si quieren comentar ahora. De repente comentamos alguno, si quiere. ¿Quién empieza? Antes de que sigas vos, Álvaro. Bien. Un poco lo que está planteado es eso, la conducta, en cuanto a si alguien solicita más estudios, y en cuanto al tratamiento, si ya lo inician directamente, si alguien no hace estudios o hace más estudios, y si iniciaría el tratamiento con quimioterapia de inicio o plantearía una cirugía de inicio, y en ese caso, o al momento de la cirugía, con estas dos lesiones, el cáncer con la lesión hepática sincrónica, ¿qué estrategia quirúrgica plantearía en cuanto a la secuencia de las resecciones? Yo, si quieren, me anoto para empezar a romper el hielo. Dale, con algún Martín. comentario. Ya, yo, en primer lugar, me gustaría saber algún detalle más. Es una lesión que no se comporta en la captación, en los tiempos vasculares, como una metástasis. Es una lesión hipervascular, predominantemente hipervascular. Las lesiones de colorectales son hipovasculares. Entonces, lo primero que estoy pensando es que esto no es una lesión proveniente de un secundarismo del recto, ¿verdad? Me gustaría afinar un poco más con respecto a la lesión, qué jugo le pudieron sacar a la resonancia, y si tenía restricción, cómo era la relación arterial y venosa, es decir, el comportamiento, si tenía... nosotros lo vimos en un tiempo solamente. A veces estas lesiones captan de la periferia al centro y son una cosa, y
y si no, y después quedan todas parejas de contraste y ya en etapas tardías, por ejemplo, un hemangioma, puede ser una etapa tardía, estar totalmente ocupado por contraste en su luz. Entonces, los hemangiomas se ven muy bien en T2, por ejemplo. ¿Cómo se veía en T2 esta lesión? Y si hicieron difusión o no, y qué consideraciones harían de la imagen, ¿no? Álvaro. Sí, esto lo vimos con los imagenólogos, hubo algunas dudas, justamente por lo que tú dices. Como ahí destaqué un poco que puse la parte de ese informe, era levemente hiperintensa en T2, captaba contraste en forma sostenida y restringían la difusión. Incluso cuando tuvimos, primero lo vio la gente de coloproctología, luego nos juntamos, lo vimos en conjunto con los imagenólogos, y si bien había algunas dudas en cuanto al comportamiento vascular, se definió, como dice, mantuvieron el informe de que se inclinaban, si bien estaban algunas consideraciones en cuanto al comportamiento vascular, en cuanto a que les impresionaba una imagen secundaria. Pero se plantearon sí esas dudas, por lo que comentaba Rindegui. Gustavo. Sí, no. Yo al principio digo, lo tomaría como una metástasis por el grado de enfermedad neoplásica que tiene este paciente. En los planteos que tú haces, yo creo que en este paciente predomina la enfermedad colorectal. Es la más importante, con ganglios, con un tumor muy avanzado, con 37 años. O sea, que me enfocaría en el tratamiento primero de su cáncer colorectal. No es, me parece, un caso como para plantear una terapia inversa cuando predomina la enfermedad hepática. En esto tenemos una imagen única hepática que yo la dejaría para después. O sea, centraría el tratamiento primero en el cáncer colorectal, que es avanzado, que es sintomático, porque está sangrando y que tiene ganglios. Lo único a discutir es si empiezo por quimio o empiezo por cirugía. Y eventualmente, si se va a ir derecho a una cirugía, es planteable en este caso poder hacerlas simultáneas, porque es una metástasis única y en un sector bastante accesible, no es central. ¿Ah? Lo otro, que no sé si lo vas a plantear o no, este es un caso ideal si fuera simultánea para hacerlo laparoscópico, ¿verdad? Porque vos te podés manejar sin grandes incisiones en una cifopúbica que presentás para hacer eso. Pero con respecto a esto pensaría que es una metástasis y me centraría en el tratamiento del cáncer colorectal avanzado y seguramente con compromiso ganglionar, que es el que va a centrar el pronóstico de este paciente. Una pregunta, ¿qué plantearon los oncólogos? ¿Plantearon hacer nueva adyuvancia con ese cáncer rectal? No, porque en la duda justamente el equipo de coloproctología quería ver un poco la topografía para plantear si tenía indicación de neoadyuvancia en lo loco regional, y al ser un tumor de la rectal alto, de la unión recto-sigmoidea, se planteó que desde el punto de vista del tumor no tenía indicación de neoadyuvancia con radioterapia. Por lo tanto, por el tumor rectal, en realidad se trataría como una lesión intraperitoneal sin indicación de neoadyuvancia. Una consideración más desde el punto de vista diagnóstico, Roberto. Nosotros no operamos metástasis sin resonancia, porque esto lo vemos muy seguido, lo hemos visto muy seguido, siempre hablando de la etapa diagnóstica, ¿no? Nosotros hemos visto muchas tomografías en que la lesión secundaria se comporta con la intensidad del parénquima. Por tanto, de esto ya hace tiempo, ya aprendimos que vamos con una resonancia siempre a operar, a planificar la estrategia terapéutica de una metástasis. Y ya hablando como adelantó Gustavo, la estrategia terapéutica, yo también me pienso parecido, es decir, es un tumor sintomático y además está sangrando, está con una anemia. Además creo que no tiene una metástasis, pero eso lo veremos en la etapa diagnóstica cómo sigue. Pero también me afilio al abordaje rectal inicial
Y por la topografía, me inclino a la cirugía de inicio y no a la neoadyuvancia. Esas son las consideraciones que puedo hacer en líneas generales. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿De los que están participando, ningún otro comentario? Una cosa, Roberto Taruselli habla. Roberto. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? No, ahí en el Pasteur está Álvaro Piazze. Y yo creo que también, para todos los que están escuchando, también hay que tener en cuenta que cuando hay una lesión simoidea, o en la, quizás no es esta, pero siempre hay que tener en cuenta el stem, y en algunos casos hemos puesto stem colónico en esa topografía, y en el caso de metástasis hepática, poder hacer la quimioterapia en casos especiales, ¿no? Creo que es un recto alto, y creo que a nadie se le ocurriría poner, me parece, un stem a ese nivel y hacerle quimioterapia. Creo que, pero en otros casos, lo único que quiero resaltar es eso, hay que tener en cuenta el stem colónico cuando uno tiene necesidad de hacer quimioterapia por metástasis hepática múltiple, en esos casos. Eso no. Yo creo que en este caso me parece que un stent colónico no estaría indicado, y más si vos me dijeras, está en otra topografía, pero que pudiera ser pasible de neoadyuvancia, pero me parece que yo iría primero a la resección y controlaría la imagen hepática, y dentro de la resección yo iría por el abordaje laparoscópico si fuese posible. No sé si están todos de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo, te digo, justamente, yo creo que en este stent no. Creo que lo que quería resaltar que hay que tenerlo en cuenta para otros pacientes. No, sin duda. Creo sin que duda. este paciente, estoy de acuerdo de hacer una resección laparoscópica y después resolver el tema hepático. Yo también me afilio al Buenas abordaje noches. laparoscópico. Perdón, y ya dejo libre. Abordaje laparoscópico, ecolaparoscopía por supuesto, tratamiento del primitivo, ecolaparoscopía y biopsia a través de una lámina parénquima de la lesión. ¿So pena de que fuera un hemangioma, Martín? Bueno, no. Estoy pensando en el escenario definido por los imagenólogos. No parece ser un hemangioma porque mantiene contraste sostenido en todas las fases. Entonces, en principio, no parece ser. Es levemente hiperintenso en T2, el hemangioma se enciende en T2 y mantiene el contraste. El hemangioma lava y capta lentamente, entonces no parece un hemangioma. Pero viste que la imagen de la resonancia no es concluyente, ¿no? No es concluyente, pero aleja el hemangioma. Aleja, según el informe, ¿no? Una pregunta, ¿nadie le hubiera pedido un PET? Yo creo que en este paciente le hubiera pedido un PET. ¿Por qué? Porque es un estadio 4, no lo sabemos. Hay dudas en la imagenología hepática a través de la resonancia, y tal vez el PET no puede aclarar. Si bien sabemos que la captación de Polisub a nivel rectal puede ser muy importante y opacarnos si existe la metástasis tal cual, puede solayarla a nivel hepático. Yo pienso que sería interesante un PET para desempatar, pero me parece que no nos cambia la conducta. Ese es el punto. No creo que cambie la conducta, simplemente para definir un poco más eso de la metástasis. Desde el punto de vista quirúrgico estoy totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Algún otro comentario? No, Roberto, yo, Decime, Gustavo. mirá, estoy de acuerdo con lo que se manejó, digo. Yo creo que lo primero, me parece que en la descripción de la endoscopía, uno le tiene que exigir al endoscopista que te diga cuántos centímetros está la lesión. Porque el recto alto depende del ojo que lo mira. Entonces, digo, lo que uno tiene que, digo, el recto alto, recto medio, ¿a cuántos centímetros está? Porque digo, ahí ya después entraron en la duda de a qué altura estaba, o después resulta que está en la unión recto-simoidea. Bueno, entonces, digo, pero yo creo que es importante que el endoscopista te diga cuántos centímetros está, porque yo con eso ya tengo una idea acabada de a qué altura está. Digo, creo que es lo que hay que pedirle a la endoscopía. Con respecto a la lesión, ya hicieron todas las consideraciones. Yo creo que este enfermo amerita pedirle un PET, que también nos va a dar un poco el comportamiento
desde el punto de vista funcional, digamos, de esa lesión. Si tiene un SV alto, digo, ya por encima, por arriba de 5 o 6, ya nos orienta más a que sea una metástasis. Y lo otro, el tratamiento, estoy de acuerdo, y haría una exploración laparoscópica, y digo, si está... Yo no la viví, no la pude ver a la lesión, les digo sinceramente, ahora cuando pasaron las imágenes yo no me di cuenta dónde estaba la lesión. Pero aprovecharía la exploración laparoscópica, y si es una lesión chica y está accesible, haría la resección laparoscópica ya en el mismo acto. Eso sería el comentario. PET y laparoscopía, y si se puede, si está accesible, resecarla ya en el mismo acto. ¿Alguien quiere hacer un comentario más? Roberto. Sí. No, yo lo Andrés. único que me cuestiono es un paciente con una enfermedad rectal avanzada, hoy en día, negarle una posibilidad de neoadyuvancia. Es lo único que a mí me cuestiona, porque si algo ha cambiado hoy la cirugía de recto es la neoadyuvancia, que hoy es difícil operar un tumor de recto sin neoadyuvancia. Entonces, y más una enfermo con esa repercusión, una enfermedad sistémica, yo no sé qué opinan los oncólogos o los coloproctólogos, pero me parece como que esa instancia me genera la duda si no sería importante recorrerla antes de ir a la cirugía, ¿no? Es la única duda que me genera esto, ¿no? No, a mí también, pero el escenario que plantean siempre los oncólogos siempre te deja en el margen de la duda y te obliga a tomar una decisión quirúrgica. Lo vivimos en en múltiples situaciones de este tipo, no solamente en recto, en páncreas, en metástasis. Es muy difícil cuando te ponen el rótulo de no neoadyuvancia. No sé qué opinan. Porque es un enfermo que no está ocluido, que tiene una anemia por sangrado y que tiene una enfermedad avanzada con una posible repercusión sistémica. Entonces, negarle neoadyuvancia es lo único que me cuestiona, ¿no? Pero bueno, hoy es lo único que ha cambiado radicalmente la terapia de los cánceres de recto, que es difícil ir, por eso digo que es un poco la duda que me genera, ¿no? A mí, pero fíjate la topografía que tiene, Andrés. El tumor ese está en la unión recto-sigmoidea. Los tumores que van a radioterapia son de 10 centímetros para abajo. Pero en esa topografía, si te referías a radioterapia, no tiene indicación. No, quimioterapia, digo yo. Fíjate que hoy hay tumores que tienen una respuesta completa, un enfermo joven con una enfermedad sistémica. Entonces, negarle esa opción, no sé. Por eso Sí, te digo, vamos a llegar a la metástasis, somos HBP nosotros, no somos coloproctólogos. Yo les diría... Te digo, me gustaría que tuviera un coloproctólogo para que opinara, porque realmente... A ver, Álvaro, que tiene el final de la película. Bueno, bien. Bueno, nosotros los vimos en conjunto con coloproctología, respondiendo un poquito contando un poquito lo que pasó. Los coloproctólogos, por lo menos en nuestro servicio, lo que se comentaba recién, lesiones del recto alto o por encima de la reflexión peritoneal o intraperitoneales, no les hacen neoadyuvancia en principio, salvo alguna excepción. Por lo tanto, no se planteó por parte de ellos, ni por el oncólogo, la neoadyuvancia con radioterapia. En cuanto a las consideraciones, todo esto se discutió. Repito una vez más que había algunas dudas en cuanto a lo que se comentó en la imagenología, pero los imagenólogos finalmente revisando se inclinaban a que era un secundarismo, como lo terminaron poniendo, tal vez no del todo concluyente en el informe, y considerando todo el paciente globalmente y considerando la repercusión general que tenía, si bien por ser un paciente joven mantenía un buen estado general, lo que se interpretó fue un paciente con una enfermedad metastásica. Se comentó lo del PET, pero no se decidió pasar al tratamiento inicialmente, y en el comité se decidió comenzar con quimioterapia. Se hicieron... repito que el paciente se consideró que el tránsito digestivo bajo, si bien, como dijeron, tenía rectorragia, estaba conservado. Se hizo quimioterapia, 3 ciclos de Celox, con buena tolerancia. En ese momento el paciente quedó asintomático lo digestivo. Se completó la fibrocolonoscopía, que en un primer momento no había franqueado la lesión, y en este caso sí la franqueó. Destaco que, yo olvidé mencionarlo, estaba algo invaginada, telescopada la lesión, creo que fue más un tema técnico la primera endoscopía,
más que una lesión realmente infranqueable. Se reestadificó, los marcadores tumorales seguían normales, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis y una nueva resonancia. No había lesiones pulmonares en la tomografía y en la resonancia se vuelve a ver básicamente las lesiones sin mayores cambios. La lesión rectal igual y el segmento 6 ahora lo vuelven a informar un poco más categóricamente que les impresionaba una lesión secundaria. Entonces, Sí, estaba esperando que terminara de correr la imagen. Bueno, nosotros decidimos ir a la cirugía, nos planteamos un poco la secuencia del tratamiento en este paciente, estamos con todo lo que ya se comentó. Tal vez sería un paciente ideal para una resección simultánea, considerando las lesiones por separado. No era una lesión rectal tan grande. El equipo de coloproctología tiene experiencia en cirugía laparoscópica, y para nosotros la lesión hepática era una lesión única de casi 3 centímetros, 2 centímetros y medio aproximadamente. Pero estaba en una... Perdón, Álvaro, ¿hicieron una reevaluación con imagen después de los 3 ciclos? Y si fue así, sí. ¿hubo respuesta en la lesión? No, estaba igual. Perdón, un poco por el tiempo no me detuve en los detalles, pero estaba exactamente igual. Tanto la lesión la rectal, que no era el objetivo, pero en lo hepático, la lesión estaba exactamente igual. Entonces, como decía, tal vez era ideal para simultáneo. En lo hepático era una lesión posterior, no tan accesible, tan fácil. Nosotros estamos en curva de aprendizaje con la cirugía laparoscópica hepática. Por lo tanto, lo que decidimos, considerando los riesgos, entre un riesgo de una cirugía colorectal con una eventual falla de sutura y el sangrado a nivel hepático, que nos parecía que teníamos poca chance o bajo riesgo para la resección de esa lesión de sangrado, decidimos hacer un tratamiento comenzando por la lesión hepática, por la laparoscopía. Pusimos inicialmente al paciente, como se muestra en el esquema, en decúbito dorsal, operando entre las piernas. Hicimos una maniobra de Pringle. Si bien podría no ser necesario, nosotros, como dije, estamos en plena curva de aprendizaje y tratamos de reproducir todas las maniobras de seguridad que podemos tener en la cirugía abierta. Consideramos que el Pringle, por lo menos en nuestra etapa, tratamos de hacerlo siempre como la cirugía abierta. Posteriormente, sí tuvimos que cambiar al paciente de posición, lo pusimos en decúbito lateral izquierdo, como se muestra en el esquema. Lamentablemente, hicimos la resección laparoscópica, la liberación del hígado derecho. La verdad que el hígado cayó hacia la izquierda, quedamos enfrentados a la lesión y fue una resección que se hizo cómodo por vía laparoscópica. Lamentablemente, en ese cambio de posición, el carro de laparoscopía nos dejó de grabar, y lo único que nos quedó documentado fue una filmación de celular de un residente que grabó el final de la resección, donde ahí se ve el lecho de resección. Esta es la posición del paciente y las incisiones. La incisión más grande es por donde se sacó la pieza, y esta es la pieza de resección. Este es el borde hepático y el margen en el parénquima. Tuvo una muy buena evolución posoperatoria. La verdad que al otro día estaba deambulando, reintegró rápidamente la vía oral, no tuvo complicaciones hemorrágicas. A los 7 días se mantuvo internado, y a los 7 días se hizo la resección anterior de recto laparoscópica. Tuvo una complicación que fue una disencia anastomótica con una reintervención al 4.º día, que fue necesario hacer un procedimiento de Arman. Tuvo una buena evolución posoperatoria. El tumor rectal, la anatomía patológica, fue un PT3 N0, y en lo hepático resecamos finalmente una hiperplasia nodular focal, que esa era un poco por lo que tenemos a consideración. En realidad después hicimos un poco la autocrítica también con los imagenólogos, pero bueno, trabajamos en equipo. Estuvo la duda de la etiología de la lesión, finalmente un poco dándole derecha a los imagenólogos y considerando al paciente globalmente, lo tratamos como una metástasis.
pero bueno, finalmente, como planteó Rindey al inicio, teníamos la duda y no era una metástasis. O sea que es un caso que nos deja algunos aprendizajes en cuanto a la valoración y las consideraciones que se hicieron aquí por ustedes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Yo quiero hacer un comentario, pero conceptual. Me parece que para encarar cualquier programa de cirugía laparoscópica hepática, tenemos que contar obligatoriamente con una sonda laparoscópica para hacer la ecografía intraoperatoria tal cual la hacemos en la cirugía abierta. Es un comentario, capaz que esta es una metástasis muy accesible, pero digo, no es la habitual. Más allá de que fuera una hiperplasia nodular focal, más allá de todo eso, me parece que es un mensaje que tenemos que dar, ¿no? Sí, nosotros destacamos que hacemos ecografía intraoperatoria por cirugía convencional, sistemática, siempre, pero no contamos por ahora con ecografía laparoscópica. Una pregunta, Álvaro, antes de tuyo, Martín, ya te dejo. En este caso, los imagenólogos no plantearon frente a la duda hacer con hepato específico, porque con contraste hepato específico podían diferenciar la hiperplasia nodular incluso del adenoma hepático. Digo, la gente de los imagenólogos de clínica a veces lo plantean. Mi pregunta es, retrospectiva, esa es una pregunta para hacerte de los imagenólogos, si estaban tan seguros, y sobre todo por la restricción en difusión, que me parece que los orientó. Y la otra pregunta, yendo a lo que dijo Patricia, si no hubiese sido necesario quizás en este paciente haber pedido un PET. En cuanto a lo del PET, como lo puse en la discusión, estuvo en nuestra discusión, repito que estaban los oncólogos, nosotros, los imagenólogos, finalmente se decidió comenzar con el tratamiento sin PET, si bien podría haber tenido lugar. Y en cuanto a los marcadores hepato específicos, y sí, podrían haber diferenciado, ante la duda, podrían haber sido de utilidad, pero bueno, repito que vimos entre todas las imágenes, y si bien plantea la duda, es como los imagenólogos opinaron eso 2 veces, las 2 veces se inclinaron por secundarismo y decidimos continuar con el tratamiento. Pero bueno, como dije, es un caso que va dejando enseñanzas y creo que ese hubiera sido uno de los recursos que podría haber tal vez mejorado afinar el diagnóstico. Hemos hecho un comentario más y después pasamos al otro, en honor al tiempo, ¿no? Porque digo, tenemos varios. No sé quién quiere hacer un comentario más y que se apunte en el chat, así vamos siguiendo y tenemos un orden. Martín, ¿vos querías hacer un comentario? Sí, capaz que ya a modo de propuesta, porque me parece que estaría bueno no perderse ningún caso y lo podemos fragmentar en 2 sesiones. ¿Por qué no? Si hacemos otra en cualquier momento. Ningún inconveniente, pero si quieren hacer algún comentario más y si no, lo pasamos. No, sí, yo brevemente nomás. Estamos a modo de crítica constructiva, todos podemos discrepar sin nada personal, pero yo no hubiese procedido de esa forma por el convencimiento de que, o por la duda, vamos a decir, la duda, metástasis. Entonces, sin duda, con dudas, no hubiese procedido en una terapia reversa o inversa. Insisto que el PET no nos hubiese cambiado nada, porque esta lesión no hubiese captado y estaríamos igual con la misma duda. A veces no capta y el PET sabemos que había recibido quimio, hay que esperar un mes, en fin, son todas las cosas que el PET preoperatorio en el cáncer colorectal no está todavía avalado y reglado, en el pre, ¿verdad? En el pre. La recaída es distinto. Yo, como dije, hubiese procedido a hacer una biopsia laparoscópica, tratado el primitivo, y como comentario, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Roberto, que nosotros demoramos 8 años en arrancar la cirugía laparoscópica del hígado porque no teníamos ecolaparoscopio. Yo me negaba
hacerla sin eso. Ahora hace más o menos 8 años que la tenemos y hemos empezado de a poco, estamos todavía en la etapa inicial, en las lesiones periféricas, pero es esencial, si no uno está a ciegas, es esencial, sin duda. Y lo último es que el timing para hacer el tratamiento del primitivo, estamos con un paciente aún inflamado. No sé bien por qué el apuro de 7 días. Si entendí bien, fueron 7 días entre una cirugía y la otra. Bueno, yo no comparto eso. Y nada más. Una aclaración, no fue que estrictamente se planteó una estrategia reversa, sino que, como aclaré, planteamos que tal vez este paciente en un equipo, un centro tal vez con mucho volumen, podría haber hecho las resecciones simultáneas. Fueron 2 lesiones accesibles a la resección como cirugía independiente. Nosotros, como estamos, repito, en curva de aprendizaje y no es que esta resección la íbamos a poder hacer en media hora, 40 minutos, y el tiempo sumar las 2 resecciones, creemos que hubiera así sido excesivo tal vez, fue que decidimos hacerla, digamos, secuencial, pero sin retrasar la resolución, pensando que una metástasis, en prolongar el tiempo de la resolución de la resección de las dos lesiones. Una aclaración en cuanto, por lo menos, al concepto de que fue por un tema de adaptación de nuestra experiencia y no plantear una estrategia reversa con una lesión que estaba hepática, que estaba resecable y accesible. Roberto, quería hacer un comentario, si puedo. Sí, claro. Era en relación a lo que decía Roberto, del contraste hepato específico, que en este caso capaz que no hubiera ayudado tanto porque podría haber descartado una lesión hipervascular benigna como era esta, como una hiperplasia, pero no hubiera podido diferenciar otra lesión hipervascular como el adenoma, porque tendría el mismo comportamiento, no hubiera captado, sería una lesión hipointensa con el contraste en fase hepática. De todas maneras, este era un hombre que no tenía un perfil epidemiológico para tener un adenoma o una hiperplasia, pero bueno, la tenía al final. Y el valor principal del contraste hepato específico en la lesión secundaria es más que nada para detectar lesiones pequeñas como áreas de no captación, no tanto para caracterizar una lesión, sino para detectar, o sea, valor en cuanto a la sensibilidad, similar a la difusión en la resonancia. Bien. Cortita. Dale, Gustavo. Primero, lo único, lo que sí consigo es que yo hubiera operado primero la patología principal, que era el cáncer de recto, y esto lo hubiera un poco dejado atrás. Pero lo felicito por la pieza, porque digo, la resección fue una resección con muy buen margen, muy prolija, por lo que se ve al menos. Entonces, desde el punto de vista técnico, es el camino, pero en este paciente, en realidad, yo un poco me hubiera centrado en la patología primaria de él, que no era la lesión, la enfermedad hepática, sino que era su cáncer colorectal.